línea con lo que comentaba Marcela y yendo por ahí un poco más a la parte un poco más práctica, digamos, ¿no? La idea es poder entender dentro de este contexto que mencionábamos antes, en lo que nos pone la ley a nivel de tratamiento, etc. Una de las cosas que primeramente me interesa es que se vea cómo desde las organizaciones, siempre como que este tipo de charlas empieza diciendo la gente de tecnología, la gente de seguridad, etc. Bueno, las cosas vienen de arriba y el tema es cómo se decide arriba el hecho de poder llevar adelante el negocio en particular, en donde muchas veces esto que mencionábamos respecto del propio apetito de riesgo que tiene que tener el negocio, no lo llegan a ver porque no están pudiendo identificar de cómo atar las distintas aristas desde el punto de vista estratégico del negocio en particular, ¿no? Una de las cosas que ya inclusive entidades como el Foro Económico Mundial empiezan a hablar de tecnología, de los riesgos tecnológicos, de ciberseguridad, etcétera, que no era algo habitual, siempre hablaban desde el punto de vista del riesgo económico, por así decirlo, ¿no? Pero hoy por hoy ya están hablando inclusive de cómo los directores de compañías, los CEOs, piensan en hacer crecer su negocio por lo menos en un 60% desde el punto de vista económico a partir del uso de la tecnología, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente hoy por hoy cuestiones que ya se venían viendo de Big Data, etcétera, sino también lo que es inteligencia artificial, tecnología emergente, ¿no? En donde básicamente el resumen de esto sería, a partir de una necesidad estratégica de la compañía a nivel corporativo, se define un plan de negocios en donde un director piensa mejorar la rentabilidad de la compañía utilizando tecnología. ¿Por qué? Porque necesita mejorar su estrategia de mercado. Necesita poder llegar de una manera diferente a sus clientes, optimizar su negocio, etc. Pero muchas veces lo que no tiene en cuenta, y eso lo mencionábamos cuando estábamos hablando con Marcela, es cuál es el nivel de madurez interno que tiene la organización y cómo está afrontando no solamente su estrategia tecnológica para llevar adelante el negocio, sino también su estrategia de cumplimiento. Acá, y volvemos a nombrar la 7724 porque creo que es un poco lo más reciente a nivel de estándares de cumplimiento, que se alinea un poco con esta idea. Fíjense que habla de arquitectura empresarial. Arquitectura empresarial es esto, es pensar la estrategia del negocio alineado con la estrategia de cumplimiento, que esto es COSO, control interno, ¿sí? Más allá de lo que hablamos nosotros a nivel de lo que tiene que ver con cumplimiento a nivel de protección de datos, y también cómo alinearlo la estrategia tecnológica, por cuestiones básicamente, y resalta este tema en relación a lo que es la obsolescencia tecnológica. Y la obsolescencia tecnológica hoy por hoy no solamente tiene que ver con un hardware o con un software. Si yo no estoy preparado y capacitado para poder llevar adelante tecnologías a partir de las cuales son nuevas para la organización y no tengo gente, o sea, puedo tener a alguien que la administre y que lo opere, pero la gente de seguridad de la información sabe qué controlar dentro de ese contexto. Los auditores internos saben qué controles son los aplicables para ese tipo de tecnología nueva dentro de la organización. Entonces, dentro de esto es lo que, de alguna manera, y desde el punto de vista de qué tipo de soluciones son las que voy a implementar en el negocio, es un poco lo que les decía antes, ¿no? Hoy por hoy, yo puedo tercerizar un proceso dentro del cual es importante el hecho de saber de cómo está armada la arquitectura de ese servicio tecnológico que estoy adquiriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pueden estar vendiendo, por ejemplo, un servicio de nube en donde una de las cosas que seguramente, digo, para simplificarlo un poco, me aseguran que la base de datos está en Amazon, pero el servidor aplicativo, ¿dónde lo tenés? ¿Cómo está armada la arquitectura? ¿Cómo vos administrás esta propia arquitectura que vos tenés, por un lado, dentro de tu sala, por así decirlo, ¿sí? Por más que tengas la base de datos puesta en Amazon? Entonces,
Este hecho de entender para qué voy a utilizar o para qué estoy contratando a alguien, qué parte del proceso que yo estoy brindando a mi cliente, sobre todo en función de estos riesgos que vimos en relación a los datos, está participando dentro de ese proceso, tiene que ver un poco con el hecho de entender qué controles, cuando la ley me dice controles administrativos y técnicos aplicables, tengo que entender el servicio y tengo que entender la arquitectura del tercero que estoy contratando. Acá en este caso quise dejar como ejemplo una empresa que hace estadísticas, por ejemplo, que tiene un servicio de nube, ¿sí?, que yo puedo contratar y puedo brindarle, digamos, información para que ellos me den resultados. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Esta empresa, con su software, va a tener que conectarse a mi sistema para poder obtener datos, ¿sí? Entonces, normalmente en este tipo de situaciones, ¿qué se suele hacer? Puedo llegar a armar una base de datos en una DMZ únicamente con los datos que se requieren y no hacer lo que habitualmente pasa, que acá viene un poco el concepto del shadow IT también, que viene la gente de marketing y me dice, che, ¿le das acceso al SAP, a mi ERP de la compañía en forma directa a esta persona porque necesita entrar para sacar datos? ¿Y en qué momento hubo un contrato? ¿En qué momento se pensó en cómo resolver este tipo de situaciones? Lo mismo me puede llegar a pasar en algún tipo de servicio, por ejemplo, en donde yo subcontrato un call center, por ejemplo. Digamos, ¿no? En el tratamiento de datos. Este tipo de situaciones nos ha pasado de tener que revisarlas. Por ejemplo, Microsoft tiene un programa de control de sus proveedores relacionados con los servicios que le prestan en donde tratan datos personales. Es puntualmente un control para eso. Y a nosotros nos ha tocado tener que revisar primero el contexto de la arquitectura del servicio del tercero y a su vez entender cuál es el proceso de negocio para poder identificar el flujo de datos, por un lado muy similar a lo que hace PCI, ¿sí? ¿Cuál es el flujo de datos? Tener un mapa de datos, poder identificar focos de riesgo y controles posibles aplicables, ¿no? Por eso lo que decimos es que los controles ya no son opcionales, sino que son obligatorios, y sobre todo teniendo en cuenta que hay áreas no IT que hoy compran tecnología ya desde hace bastante tiempo, digamos, ¿no? Dentro de un contexto de lo que podría llegar a ser un poco más controlado, lo otro que puede pasar es en una empresa de salud, por ejemplo, en donde yo tengo ambientes diferentes. El ambiente de OT, digamos, de la empresa de salud, es donde tiene la historia clínica electrónica. Y después tiene un ambiente administrativo en donde, tanto en uno como en el otro, se manejan datos personales, ¿sí? Acá, en este caso, a su vez, una de las cosas que también debe verse no solamente en la parte técnica, sino también los roles y funciones que cumple cada una de las personas dentro de los distintos procesos que están mencionados en este slide, ¿no? Porque para que aquellos que por ahí no lo conocen mucho, si bien yo estoy dentro del ambiente administrativo, alguien de liquidaciones, que es una persona que no es médico, tiene que tener acceso a la información médica para poder liquidarle al prestador la factura. Y esa información tiene que ver con datos de internación nuestra, por ejemplo, medicación, diagnósticos, etc. Para lo cual, dentro de un contexto complejo como una de las cosas que yo tengo que extender, no solamente, digamos, a determinados roles puntuales, todo lo que tenga que ver con concientización, con capacitación, inclusive en relación al tratamiento de datos, sino tener un espectro amplio también, conociendo los procesos internos de cada una de las organizaciones en las que estemos. Algo similar nos puede llegar a pasar en el caso de industria financiera, por ejemplo, en donde inclusive hay datos de procesos, digamos, que están relacionados con los riesgos crediticios, etcétera, sí, que también hay que tener un cuidado determinado de cómo protegerlo. En este sentido, si bien vimos que hay
determinado tipo de acciones o gestiones que están asociadas entre seguridad de la información y lo que es privacidad de datos. Al momento de tener que aplicar seguridad, una de las cosas que tenemos que entender es que la seguridad va a proteger el dato, pero si yo quiero aplicar privacidad, lo que tengo que proteger es la identidad de las personas, ¿sí? En ese sentido, es un enfoque diferente en donde acá es donde hace este doble clic. Ustedes piensen que si yo quisiera, en el ejemplo que les daba de las estadísticas, etcétera, y yo tengo una solución de BI implementada en mi compañía, en donde generalmente la gente de desarrollo es la que arma, digamos, un poco toda la arquitectura, ¿por qué voy a utilizar una base de datos real si la tuvieras y tendría que pensar en una solución que me segregue el dato que quiero, digamos, utilizar dentro de la estadística con la identificación de la persona o enmascarar determinado tipo de datos, etcétera, ¿no? Esto a lo que voy es que necesito también empezar a identificar dentro de los proyectos cuáles son aquellos en los cuales van a intervenir datos personales, qué tipo de datos y a su vez cómo segregarlos, ¿no? Para que tengan una idea, creo que después lo tengo en un slide mencionado, pero en uno de los anexos de la Agencia de Protección de Datos Personales, de qué tipo de controles son los que se aplican, ahí inclusive están puestos controles específicos para lo que es un ambiente de desarrollo, ¿sí? En lo que son datos informatizados, ¿sí? Esto como para que también empecemos a identificar o a vernos de cómo se nos fue complicando desde los inicios, en donde yo tenía todo en un almacén de datos metido adentro de una sala sin ningún tipo de acceso a externos, ¿sí? Hasta que llegamos, digamos, a tener que la capacidad tecnológica que ya se tenía en los años 80 llegó a duplicar esos datos en 10, 20 años, ¿sí? Cada 40 meses se duplicaba el almacenamiento de datos. O sea, empiecen a ver el volumen de información hasta llegar a los 90 con el inicio del Big Data y todo el nivel de ataques que empezó a haber en relación a lo que tiene que ver con ciberseguridad y la masividad del uso de Internet en particular, ¿no? Esto de alguna manera, y también para ver de cómo ir aplicando o ir armando, digamos, el framework en relación a lo que tiene que ver con el cumplimiento, se empezó a hablar en los 90, es más, creo que a fines de los 80, 86, de lo que es privacidad por diseño. Hay un estándar, pero después vamos a mostrar, dentro del cual este concepto nació en Canadá, una ingeniera que empezó a ver, digamos, un poco estas cuestiones a nivel de riesgos y alineó y asoció lo que tiene que ver con privacidad por diseño para poder contener cualquier tipo de riesgo relacionado con el manejo de gran volumen de datos, digamos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que define inclusive Dana Boyd es que nosotros somos públicos por defecto. Ya hoy, cualquier chico, pregúntale a Mirko, si no, postea, digamos, y pone su vida en exposición, y muchas veces nos vemos en la necesidad de tener que esforzarnos para poder ser privados, digamos, ¿no? Esto lleva a que, digamos, el nivel de riesgos y aquello que está relacionado con amenazas a la seguridad y a la privacidad en particular, en lo que tiene que ver con la gestión dentro de las empresas, se base en 4 pilares, ¿sí? Lo que decíamos de la minimización de datos, inclusive esto tiene que ver a nivel aplicativo, lo habrán visto como parte de lo que es GDPR, en los formularios, cuando voy a ir a un webinar, los checks que tengo que ir poniendo, el tema de las cookies, etc. El hecho de que a partir de la información que voy a obtener, para poder tener una mejor gestión y minimizar los riesgos, también tengo que minimizar la cantidad de datos que realmente mi negocio necesita para poder llevar esto adelante.
El otro en lo que se apoya es en la parte del control de acceso, ¿sí? Principalmente en lo que tiene que ver con una buena gestión de la identidad digital de aquellos que van a acceder y que van a procesar, digamos, estos datos en particular. En cómo los voy a asegurar y a su vez cómo voy a gestionar el consentimiento del uso de esos datos. Una de las cosas que siempre tengo que dejar reflejado y que es algo que pide la ley en particular, es el hecho de que el usuario, el dueño del dato, tiene que saber específicamente cuál es el objetivo y digamos, por el cual yo estoy recopilando esa información en particular. Acá lo que ya había adelantado Marcela, digamos, no solamente tenemos datos que hasta el momento podían llegar a ser más relacionados con lo físico, digamos, en particular, sino que tenemos datos digitales ya, ¿no? En donde el dato personal es la dirección IP, las cookies, por eso el hecho de la aprobación o no de la utilización de cookies cuando entro a alguna página web, ¿sí? Y el correo electrónico, y lo que decíamos de los datos biométricos, ¿no? En donde hoy por hoy, como les mencionaba antes, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte del acceso, digamos, biométrico a espacios físicos o las grabaciones CCTV, son cosas que habitualmente no las teníamos muy en foco de la administración. Yo puedo entrar en un DVR con admin y puedo no estar dividido en roles ni nada, como para poder dar una buena seguridad. Y esto tiene que ver con que le tengo que dar seguridad en todo el ciclo de vida del dato, inclusive en la eliminación segura del mismo. En este sentido, una de las cosas que suele fallar habitualmente es que los contratos, por ejemplo, de los servicios de nube, si yo tengo datos personales, tenga una de las cláusulas de ver de cuál es el proceso de eliminación segura de la información, más allá de que obviamente cualquier otro tipo de información, pero principalmente en este tema, digamos, ¿no? Y de lo que hablábamos de la responsabilidad en particular sobre los datos de los clientes. Acá un poco lo que les quería dejar es, digamos, cuál podría llegar a ser un proceso de identificación si realmente estoy frente, digamos, a algún caso en el cual yo tenga que aplicar o ver si puedo aplicar lo que está relacionado con protección de datos personal en general, ¿no? Para poder ver cuál va a ser su tratamiento, qué controles son los que voy a tener que elegir. Tengan en cuenta que GDPR, independientemente, ustedes saben que más allá de ser el reglamento de la Unión Europea, es de aplicación a nivel global y ha habido empresas en todo el mundo, digamos, con algún tipo de multa, ¿sí? Y no solo saber si aplica la ley, sino también el hecho de cómo voy a gestionar o cómo voy a manejar eso que mencionábamos relacionado con el consentimiento, ¿no? O sea, yo cómo puede llegar a variar inclusive sobre alguien que ya sea mi contacto, que me haya dado el consentimiento oportuno, y yo después esos datos los quiero utilizar para otra cosa, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde ven a veces los disclaimers de sus datos pueden ser utilizados por medios, para medios publicitarios, comerciales, etc., ¿no? Acá lo que les quería dejar es que, bueno, un poco la idea de lo que hablábamos antes, la ley me dice lo que debo hacer, pero a veces tengo que salir a buscar un framework. Acá les muestro algunos inclusive de los que mencionaba Marcela, ¿no? Tienen la 800, 144. Si entran a NIST.gov, hay una sección de documentación, ahí está todo. Después, puntualmente, bueno, la 27.018 con respecto al tema de protección de datos personales en la nube, y incluí lo que tiene que ver con PCI, porque si bien es el estándar de protección de medios de pago, PCI es un estándar que debe cumplirse al 100%, es súper estricto, por lo tanto, cualquier guía a nivel de protección de datos que pueda utilizar, está bueno que lo haga de esta manera. Acá un poco para dejarles un resumen respecto de lo que es
estos anexos que les mencionaba, que tiene la agencia, a partir de los cuales identifica cuáles son los controles para la protección de datos personales, ¿no? Y casualmente, en lo que tiene que ver con medios informatizados, tiene desde la recolección hasta los entornos de desarrollo, inclusive controles para incidentes de seguridad. Esto lo menciono porque está bueno tenerlo, se puede descargar gratuito, yo lo tengo, si alguien me lo quiere pedir no hay problema, pero está bueno como para poder tenerlo en cuenta y empezar a implementar este tipo de controles, digamos, como algo preventivo y no esperar a saber qué es lo que me van a pedir, digamos, ¿no? en particular. En lo que tiene que ver con el alineamiento a 27001, aquellos que estamos en proceso de certificación, principalmente lo que hace mayor foco la 27701 en relación a la 27001 en particular, que es la parte de los requisitos, tiene que ver con el contexto y con la planificación. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que cambiar a nivel de contexto de la organización, incluir dentro de la política lo que tiene que ver con privacidad, la política de seguridad de la información de por sí no necesariamente va a tener incluido algún concepto de privacidad, ¿sí? Tenemos que ver ahí de cómo meter la protección de la identidad de las personas dentro de la política de seguridad. En algunos casos han hecho una política de privacidad por un lado y una política de seguridad por el otro. Podría hacerse en un solo lado. Y por el otro lado, a nivel de la planificación, ¿por qué? Porque era lo que les comentaba antes. En el capítulo 6 de la CISO, una de las cosas que se ve es la parte estratégica de metodología. ¿Cómo voy a abordar los riesgos? ISO 31000, si quieren ponerlo en algún lugar. En el capítulo 8 lo que voy a ver es cómo voy a hacer el análisis de riesgo en función de aquello que definí. Lo mismo me pasa a nivel de incidentes y lo mismo me pasa a nivel de cambios, por ejemplo, ¿sí? Que son los tres principales que les mencionaba. Y eso yo lo defino acá. Acá, por ejemplo, una de las cosas que voy a ver desde el punto de vista de riesgos es que cuando establezco umbrales para lo que tiene que ver con los riesgos o con los incidentes, por ejemplo, los voy a establecer incluyendo conceptos de privacidad, de la protección del dato personal, no únicamente del dato confidencial de la compañía. ¿Se entiende? Entonces, yo acá ya tengo que empezar a ver, ¿sí?, este tema de cómo voy a establecer la metodología de la organización para que después, cuando lo bajo a la parte operativa, lo vaya a hacer con este enfoque, digamos, de privacidad de datos. Otro apoyo que puedo llegar a tener son los principios de COVID para privacidad, ¿sí? COVID también tiene estos principios en donde, desde el punto de vista de gobierno, identifica dentro de los distintos procesos que tiene identificado en el core cómo cubrir toda la compañía, ¿sí? Desde la toma de decisiones, que por eso empezamos a ver, digamos, un poco la definición ya de riesgos desde la dirección en relación con esto. Tener dentro de lo que es el framework que propone COVID un marco integrado único para poder hacer el tratamiento de los datos, habilitar, digamos, un enfoque holístico, algo que abarque en toda la gestión interna de la organización a nivel de tecnología, gobernar, poner también, digamos, en foco lo que tiene que ver con la gobernanza y obviamente tener en cuenta no solamente, digamos, los datos de la compañía en particular, sino también cualquier otra de las partes interesadas, como decíamos, puedo tener datos de los empleados, proveedores, clientes, etc., ¿no? Acá, este es el estándar, ¿sí? El 31700, ese estándar está escrito por la ISO para definir lo que es privacidad por diseño, en donde principalmente, de la misma manera, habrá sentido también escuchar del concepto de seguridad por diseño, ¿no? Seguridad y privacidad por diseño. Eso
yo normalmente lo enfoco en lo que tiene que ver dentro de lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? O sea, yo en la gestión de proyectos, una de las cosas que ya tendría que tener identificado es, primeramente, para poder diseñar un servicio tecnológico, saber a qué proceso lo voy a aplicar, el tipo de datos que voy a tratar, si tengo o no proveedores terceros que van a intervenir en el proceso y en qué medida, y a partir de ese momento poder identificar no solamente controles que están asociados a seguridad de la información, sino también en el caso de que se estén tratando datos personales, controles que estén asociados a la privacidad. Y ahí, dentro de la gestión de proyectos, es donde yo suelo decir que no únicamente trabaja la gente de tecnología o de seguridad, trabaja gente de riesgos, trabajan los auditores. Y una de las cosas que recomiendo es que la gente de auditoría interna intervenga dentro del proceso de la gestión de proyectos, porque primero me van a decir qué controles existentes son los que tengo y qué riesgos de negocio, POSO, son los que tengo yo hoy identificados. Como yo estoy viendo el diseño del servicio para un proceso en particular, voy a poder identificar de esa manera si utilizando una tecnología en particular no estoy agregando un riesgo nuevo al mapa de riesgos de la compañía. Si yo no hago eso, no voy a poder tener un plan de respuesta para ese riesgo cuando salga a producción el servicio. No voy a tener a la gente preparada para poder abordar el riesgo y resolverlo. Y además, muy posiblemente no tenga la gente o no tenga la posibilidad de poder implementar controles en forma y tiempo, digamos, para ese servicio en particular. Una de las cosas que, para que sea más gráfico, ustedes imaginen que si no tuviese ese camino, una vez finalizado el proyecto, yo recién ahí tendría que ver cuál es el entorno auditable de ese servicio para poder identificar qué controles tengo y que la gente de auditoría a su vez esté preparada para poder auditar. Pueden pasar meses, digamos, ¿no? Y durante ese periodo de meses el riesgo de que me pase algo es altísimo, digamos, ¿no? Acá, en este sentido y relacionado un poco con este tema, tenemos que ver de qué tipo de decisiones son las que vamos a tomar en relación a cada uno de los distintos pilares que tiene la privacidad de la información, ¿no? ¿Qué tipo de controles, ¿sí? Y qué herramientas son las que voy a implementar? No tengo por qué complicarme la vida, tengo que hacer, digamos, cuestiones que me hagan fácil los controles en particular. ¿Cómo es que voy a manejar la transparencia en la recopilación de los datos? Una de las cosas que se hace mucho foco es en el hecho de la fuente de información, ¿sí? O sea, prever y demostrar transparencia a partir de respaldar que mi fuente de información sea confiable y que a su vez los distintos dueños de datos que pueden ser mis clientes puedan tomar decisiones sobre sus propios datos de aquello que yo estoy obteniendo para trabajar con estos datos, ¿no? Bueno, ¿qué cuestiones relacionadas con seguridad? ¿Qué protección legal es la que le voy a dar? Parte de la protección legal es el hecho de, por ejemplo, identificar en un contrato de nube que los datos que voy a estar alojando estén alojados en un lugar en donde haya una ley aplicable, digamos, ¿no? Y eso tiene que estar por contrato también. ¿Cómo es que voy a utilizar o a partir de qué medios son los que voy a utilizar ese tipo de información? Hemos tenido casos en donde dentro de un proceso de verificación de una compra, etcétera, el personal sacaba fotos en un WhatsApp de la tarjeta de crédito. Entonces, y se pasaban, armaron un grupo de 4 o 5 y pasaban, bueno, cosas como esa, digamos, tener en cuenta de ver de cómo resolverlo, ¿no? Una vez tratando de ser práctico. Por ejemplo, cuando seguramente les habrá pasado, les van a entregar un paquete a su casa y viene el chico, che, te lo dejo, bueno, te saco una foto y me saca la foto del documento con el número de trámite abajo. Bien. Entonces, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo? No, recordar la tarjeta de... Sí. Bien. Y tener en cuenta
también de resaltar que en realidad los datos que yo voy a estar recopilando tienen que tener un enfoque a darle un servicio al cliente en particular, digamos, ¿no? En sí. Y que tenga exclusivamente, digamos, y que cumpla esa recopilación con el objetivo del servicio que yo le quiero dar al cliente. Bien, acá del tema de incidente ya hablamos un montón, principalmente, digamos, dejarles de alguna manera también en la experiencia que nosotros fuimos teniendo en esto, cuáles son los principales tipos de asociación, digamos, de acciones que se pueden tomar como para la prevención de incidentes en sí. Lo que les decía, la gestión del control de acceso, no pensar en la identidad digital en particular como es que la estoy gestionando, hacer un seguimiento y auditoría de datos, ¿sí? Ahí inclusive yo tengo armado en 4 o 5 slides conceptos para armar una auditoría de privacidad. Si alguien lo quiere, me lo pide Karina, sobre todo por ahí, vemos, después te lo paso. Cuestiones técnicas relacionadas con cifrado de datos, ¿sí? La segregación, inclusive en este caso también piensen en que yo podría segregar, como es el caso de la historia clínica electrónica en las empresas de salud, puedo segmentar de la misma manera que PCI me pide hacer segmentaciones, puedo utilizar ese mismo concepto para determinado tipo de datos. Y acá algunos ejemplos, ¿no? Relacionados con cómo notificar, digamos, los distintos tipos de incidentes, ¿sí? Tanto sea por correos electrónicos promocionales, contactos directos con el cliente, ¿sí? Hay cuestiones que sobre todo tienen que ver, supónganse en un call center, de cómo manejar el protocolo de comunicación del operador con la persona en el caso de que el proceso de contacto requiera tomar datos personales del cliente. Les doy un ejemplo que nos pasó de una empresa que se dedica como contact center a generar reuniones de venta para otra compañía, para lo cual obviamente yo le tengo que pedir determinado tipo de datos y además tengo que demostrar que lo estoy contactando a partir de una fuente de datos confiable. No es que me robé una lista, ¿se entiende, no? Bien. Ya lo había puesto. Y acá, dentro de lo que tiene que ver con determinado tipo de proyectos, ¿cuáles pueden llegar a ser y qué es lo que tendría que identificar, digamos, cuando manejo proyectos en donde voy a involucrar tecnología? Tanto desde el punto de vista de qué escenarios de amenazas son los que tengo, ¿sí? Qué tipo de vulnerabilidades son los que puede haber y cuáles son los riesgos asociados. Yo acá con esto tengo 2 ejemplos que suelo dar. Uno es el de telemedicina, cómo asocio o cómo es que voy armando la arquitectura del servicio en función del objetivo que tiene el servicio. Si yo tengo que evolucionar datos médicos desde la aplicación que está en el celular, una de las cosas que tengo que pensar es que si le voy a ese celular le tengo que aplicar seguridad. Ese teléfono, si le tengo que aplicar seguridad, no puede ser el teléfono personal del médico. ¿Por qué? Porque el médico es su teléfono, y con su teléfono hace lo que quiere, y yo estaría invadiendo su privacidad. Pero también tengo que prever la privacidad del paciente. Por lo tanto, si yo no contemplé comprar 800 celulares dentro del presupuesto de ese proyecto, es un problema. El otro tema, generalmente las empresas de salud lo que tienen a los médicos es como prestadores, es como si yo contratara un consultor externo. Ese consultor externo le aplica las mismas medidas de seguridad que al médico que es interno. No, entonces por lo menos tengo que, para hacer telemedicina, contar con un staff determinado. Entonces, ¿se entiende, no? O sea, como esto requiere de un análisis mayor. Lo mismo me podría llegar a pasar en una empresa petrolera, en donde una de las cosas que yo tengo que hacer
es controlar los gastos. Para lo cual, en obra, en campo, si yo le doy a un supervisor de campo una camioneta, yo lo que preveo es que esa camioneta va a circular por determinados lugares, va a tener determinado tipo de gastos, para lo cual digo, che, mirá que solo para laburo, y le implanto un GPS y la monitoreo. ¿Eso lo puedo hacer sin consentimiento del supervisor? No. Entonces, tiene que haber en esto todo un marco contractual también para eso, dentro del cual, en el onboarding de la persona, che, mirá que así como tenés estas responsabilidades, yo tengo el derecho de monitorearte o a esto o a aquello o lo otro, porque te estoy dando un bien de la compañía. Entonces, un poco la idea de lo que les quiero dejar es que, independientemente del rol que yo cumpla dentro de un proyecto, cuando estoy desarrollando algo, tengo que tener una visión 360 de todo lo que puede llegar a implicar el hecho de llevar ese proyecto adelante. O por lo menos el que esté coordinando el proyecto, que generalmente es alguien de compliance, un analista de seguridad compliance, ¿sí? que por ahí tiene un poco de cada cosa, es el que podría llegar a llevar adelante, ¿sí? Pero esto me pareció importante, piola, dejárselo como para que tengan una idea, digamos, de cuáles son, en relación a este ejemplo que les daba, la forma de poder abordarlo. Si necesitan ver el tema de identidad digital, tienen la 24760. Este estándar es el estándar del ABM de usuarios, por así decirlo. Entonces, acá con esto ustedes pueden ver, inclusive no solo lo que hoy por hoy, evaluar lo que hoy por hoy tengan, sino también ver, digamos, de cómo verificar en ese sentido qué otras cosas también tendrían que estar viendo en función de qué. De que hoy por hoy, y en relación a los datos personales, la estrategia de ciberseguridad se plantea principalmente desde este lugar a nivel de acceso de datos, en donde yo inicialmente tenía la figura de IAM, Identity Access Management, revisaba mucho la cuestión interna, de ver de cómo estábamos internamente, qué sé yo, pero hoy tengo el customer. Yo hoy le estoy dando al cliente el acceso a distintos tipos de aplicaciones, le estoy dando el acceso inclusive en función de lo que me dice la ley para que él pueda modificar, etcétera, ¿sí? Y que pueda tener control de sus datos, para lo cual yo, tanto en un mundo como en el otro, tengo que tener en cuenta los 4 pilares que están asociados a una estrategia de ciberseguridad. Primero, una buena gestión de identidad, el hecho de poder asociar privilegios de acceso con roles en función del objetivo que tiene esa persona que cubre ese rol, tanto desde el punto de vista interno, y esto puede llegar a cambiar, por ejemplo, hasta la descripción del puesto. Una de las cosas que tengo que ver es con capital humano, qué descripción de puesto tiene la persona, para después ver cómo se representa eso en los sistemas. ¿Cómo impacta esto dentro de la gestión de riesgos, ¿sí? A nivel de riesgo de los datos en el acceso? ¿Cómo voy a hacer la gestión de acceso en particular? ¿Y cómo voy a garantizar la trazabilidad en el acceso a la información y a los datos para poder implementar los controles adecuados y poder, sobre todo en este sentido, responder frente a incidentes, ¿sí? Y poder resolver, de alguna manera, poder investigar el incidente? Ustedes tengan en cuenta que hoy mencionamos fuga de datos, robo de información, etcétera, para lo cual, si yo no gestiono la trazabilidad en forma adecuada, una de las cosas que no voy a poder hacer es investigar y sobre todo hacer judicializable el incidente. En el caso de que, por ejemplo, si hago robo de datos y cometo un fraude, ¿sí? Esto es algo que pasó mucho en los bancos, con el tema del onboarding que hubo, sobre todo, principalmente, ¿no?, en la pandemia, en donde inclusive el Banco Central sacó una comunicación para multar esas acciones, digamos, el hecho de no implementar controles para esto. Este es otro punto que está bueno que lo tengan en cuenta para los terceros. Yo al tercero no solo lo tengo que tener alineado con la gestión de incidentes,
sino que también tengo que enseñarle cómo es que se deben tratar los incidentes que yo quiero judicializar. ¿Por qué? No me tienen que hacer perder la cadena de custodia. Tienen a su vez que garantizarme de que está todo logueado, porque ellos tienen toda la arquitectura de, digamos, la infraestructura de IT dentro de su lugar, ¿sí? Y una de las cosas que yo nunca delegaría en el proveedor es que me administre la seguridad y que me administre las reglas de negocio a nivel aplicativo. Eso es privativo de la compañía, ¿sí? Bueno, esto nada más un repaso, un enfoque, digamos, de lo que tiene que ver con las soluciones de Ciano en particular, principalmente para dar, digamos, una buena gestión a nivel de identidad digital en la parte del onboarding y de autenticación, y a su vez suelen tener herramientas que están relacionadas con prevención de fraude, tanto para hacer análisis, ¿sí?, en la base de determinado tipo de reglas, y a su vez una de las cosas que se suele implementar es lo que se llama huella digital del dispositivo a partir del cual se está utilizando para poder acceder. Tener en cuenta la inteligencia artificial dentro de estas cuestiones, qué tipo de ataques son los más comunes, ¿sí?, en inteligencia artificial. Tengan en cuenta ustedes que una de las condiciones es el hecho de que el dato se mantenga íntegro, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que está asociado a inyección de datos, manipulación, etcétera, es complicado, digamos, en función del cumplimiento de la ley. Tener en cuenta también que los atacantes utilizan la inteligencia artificial para poder, llevar adelante sus ataques, inclusive de robo de datos personales y suplantación de identidad. Con inteligencia artificial puedo hacer un ataque de phishing dirigido, inclusive a una persona, ¿sí? O sea que es complejo. Y lo otro que deberíamos de tener en cuenta es qué debemos auditar en lo que está relacionado con inteligencia artificial. Acá abajo, como para que tengan el link, digamos, de donde fui sacando la fuente. Acá hago una orientación de que si yo quisiera estar, o conocer qué nivel de madurez tengo hoy a nivel de la gestión de datos en particular, bueno, acá hay también la fuente de donde pueden llegar a tomar estos niveles, digamos. Tener en cuenta cuando vayan a clasificar información, identificar datos personales de otro tipo de datos, pero a su vez también cuál es el entorno en el cual están trabajando cada uno de esos datos. No es lo mismo un dato particular en un ambiente que por ahí no es tan seguro, que tiene un contexto dentro del proceso en donde es utilizado por varias personas, a otro que se maneja distinto, ¿no? Por eso identificar escenarios de intercambio, si hay mucho interfaceo de datos, etcétera, los distintos procesos o áreas que intervienen, decidir, digamos, a partir de qué tipo de herramientas de IT, no sé, un DLP, endpoint, etcétera, para la protección, y verificar a su vez la conformidad de los distintos sistemas a nivel de información que se está gestionando en ese proceso, ¿no? ¿Qué atributos tienen? Naturaleza de contenido, fuente de información, quién es el depositario, dónde se almacenan. Todo esto es información que la puedo ir clasificando, digamos, ir teniendo estos datos para poder identificar qué acciones voy a tomar, digamos, sobre distintos tipos de violaciones a la privacidad. Tanto en relación a lo que tiene que ver con el almacenamiento, digamos, y la fuga de datos, como a nivel de procesamiento o la difusión o el hecho de compartir estos datos en particular. Esto para no robarles mucho tiempo, ahora Jessy nos va a agregar algo más. Esta NIST es la NIST de riesgos de privacidad, ¿sí? También está dentro de este lugar que les comentaba en la página, y tiene a su vez asociado cuáles son los factores de riesgos a la privacidad para poder hacer un análisis de riesgos de privacidad puntualmente, ¿sí? Teniendo en cuenta frecuencia de acción, magnitud de la violación, etc. Acá las definiciones se dan.
dejé en castellano para que sean un poco más digeribles. Y tener en cuenta, este es un grafiquito muy PCI, que también me propone, digamos, esta norma de la NIST, que puedo hacer un diagrama de flujo de datos a partir del cual identificar no solo cómo es que se comparten, sino también inclusive distintas medidas de seguridad que podría llegar a estar aplicándole a cada uno de los datos, ¿no? Acá, objetivos de la auditoría. Esto es una especie de introducción a lo que les comentaba. Puedo hacer una auditoría de privacidad relacionada con una persona o con determinado tipo de datos e imágenes en particular. Y estos son los principios de privacidad de ISACA, ¿sí?, que están relacionados con lo que les comentaba de COVID, ¿sí? ¿Cuál es el principio y qué control de evidencia del programa de auditoría debería de estar teniendo? Y esto es el manual de fiscalización, el resumen, el índice, ¿no?, obviamente, el manual de fiscalización de la Agencia de Protección de Datos, para que también tengan en cuenta, en donde, más allá de esto, lo que resalto es la forma en la cual yo puedo especificar el alcance, ¿sí? Si yo tuviese que hacer un ciclo de auditoría de privacidad dentro de mi compañía, no voy a auditar a todo. Lo que haría es ver, por ejemplo, el volumen de tratamiento de datos, cuál es el área que más datos personales trata, recursos humanos, etcétera, audito a ellos, el tipo de clase de tratado, si hubo alguna cantidad de denuncias determinadas, etcétera, ¿sí? Ver qué tipo de parámetros son los que hay. Tengan en cuenta que hay una certificación, esta la da TÜV-Nord. TÜV-Nord tiene una certificación Trust IT que certifica estas condiciones relacionadas con la evaluación de la privacidad dentro de un proceso tecnológico, ¿sí? Así que bien, como conclusión, lo que quería mostrarles es que por qué hacemos tanto hincapié en lo que tiene que ver con protección de datos. Aseguramiento de procesos informáticos. Es un área de servicios especializada en gobierno tecnológico, seguridad de la información y ciberseguridad. Ofrece soluciones estratégicas para asegurar los objetivos de negocio de las empresas apoyados en la tecnología, preparándolas para responder a las necesidades de innovación en forma segura y bajo sus necesidades de cumplimiento. El enfoque de BDO permite no solo atender problemas puntuales, sino mejorar el nivel de madurez tecnológica de manera transversal en toda la organización.